Durante el fin de semana, la gobernadora Gretchen Whitmer declaró el estado de emergencia para revitalizar el suministro energético en los hogares de Michigan. Aproximadamente una quinta parte de la economía del estado depende directamente de la industria automotriz, la cual requiere un flujo constante de mercancías provenientes de sus socios comerciales más cercanos y grandes. En el último mes, hemos sido testigos de una inusual guerra de precios en la gasolina, algo que no habíamos experimentado con tanta intensidad hasta ahora. En varias partes del Medio Oeste ya se forman largas filas de automóviles frente a las estaciones de servicio, pero muchos conductores se encuentran con la misma decepcionante realidad. Las bombas de combustible están vacías, o hay restricciones sobre la cantidad máxima que pueden adquirir. Este conflicto comenzó cuando Alberta, el corazón petrolero de Canadá, decidió reducir sus exportaciones hacia Estados Unidos como respuesta directa a los nuevos aranceles impuestos desde Washington. En cuestión de días, las cadenas de suministro que garantizan el movimiento de alimentos y mercancías comenzaron a resentirse, y los precios en las estaciones de servicio alcanzaron niveles que la mayoría de las familias no veían hace años. Los gobernadores están presionando a Washington para que tome medidas de emergencia. Sin embargo, los expertos advierten que el tiempo es limitado. Si las reservas no se reponen pronto, el norte de Estados Unidos podría enfrentar un colapso total en el abastecimiento de combustible y productos. Pero ¿cuáles son los estados que están sufriendo con mayor intensidad esta crisis? Vamos a descubrirlo. Washington ha sido tradicionalmente el epicentro del comercio energético en el noroeste del Pacífico. Su posición estratégica, con más de 780 kilómetros de frontera con Columbia Británica y acceso a puertos como Seattle y Tacoma, lo convierte no solo en una puerta de entrada para las importaciones de combustible desde Alberta, sino también en un proveedor esencial para Oregon, Idaho e incluso algunas zonas de Alaska. Cuando Alberta respondió a los nuevos aranceles de Washington, reduciendo sus exportaciones de petróleo, este estado fue el primero en sentir el impacto. Los envíos de combustible a través de los cruces de Peace Arch y Sumus se desplomaron en más del 60% casi de un día para otro. Los depósitos de almacenamiento en Anacortes y Cherry Point alcanzaron niveles mínimos históricos en cuestión de días, y los tanqueros que llegaban a Seattle se vieron obligados a irse sin carga porque el suministro canadiense no llegaba. Las consecuencias en la vida cotidiana fueron inmediatas. Las estaciones de servicio en Seattle, Spokane y Bellingham mostraron carteles de sin combustible o limitaron la venta a solo 8 o 10 galones por vehículo. En zonas rurales, algunas estaciones cerraron completamente tras la interrupción en las entregas. Antes del amanecer, se formaron largas colas de personas intentando asegurar combustible mientras los precios superaban los $6 por galón, una cifra que no se veía desde hace más de 20 años. La escasez afectó no solo a los conductores, sino también a los pescadores del Puget Sound, quienes no pudieron salir del puerto debido a la falta de diésel, poniendo en riesgo toda una temporada de pesca. Las compañías de transporte cancelaron un tercio de sus rutas programadas, causando interrupciones en las entregas hacia estados vecinos. Para los agricultores de manzanas y cerezas, la situación no podría ser peor, ya que con la temporada de cosecha a la vuelta de la esquina no hay garantías de que sus productos lleguen al mercado. Si esta presión continúa, los analistas advierten que en Washington, el precio del combustible podría alcanzar los $7 por galón, la actividad en los puertos de Seattle y Tacoma podría caer aún más, y numerosas pequeñas empresas que dependen de un transporte constante podrían verse obligadas a cerrar sus puertas. Michigan, que en su momento se enorgulleció de ser el centro automotriz del país, se ha convertido rápidamente en un foco de esta escasez. La dependencia del estado del crudo de Alberta, que llega a través de los oleoductos Line 5 e Enbridge, lo volvió especialmente vulnerable a cualquier interrupción, y la respuesta canadiense golpeó con toda su fuerza. En menos de 3 días tras la reducción de exportaciones, las estaciones en Detroit, Flint y Grand Rapids comenzaron a quedarse sin combustible por completo. Los precios subieron de $3.95 a $4.65 en solo 4 días, un aumento abrupto que no se veía desde la crisis energética del 2022. Muchas estaciones limitan ahora la venta a 10 galones por cliente, intentando estirar las reservas cada vez más escasas. El impacto en la economía de Michigan fue profundo y se extendió por múltiples sectores. Al ser un corredor crucial para el transporte en los Grandes Lagos, la escasez afectó significativamente las redes logísticas. Las empresas de carga recortaron sus rutas de largo recorrido hacia Ohio e Illinois, generando un efecto dominó en la distribución. Los distribuidores de alimentos congelados en Detroit alertaron sobre fallas en la cadena de suministro debido al aumento vertiginoso en los costos del combustible y la desaceleración en los cronogramas de entrega. Las plantas automotrices en Detroit, Dearborn y Lansing se prepararon para enfrentar la escasez de materiales, ya que los envíos no llegaban a tiempo, lo que obligó a algunas fábricas a reducir turnos en lugar de acumular inventarios que no podían ser entregados. Ante esta situación, la gobernadora Gretchen Whitmer declaró una emergencia energética, autorizando la liberación de las reservas estatales y flexibilizando los límites en las horas de conducción para
para los conductores de camiones cisterna. Desde Lansing se hizo un llamado al gobierno federal para que negocie directamente con Ottawa y así restaurar el flujo en los oleoductos, mientras los funcionarios evaluaban la posibilidad de suspender temporalmente los impuestos estatales sobre el combustible para aliviar la carga de los conductores. En Nueva York, la crisis se intensificó a lo largo del río San Lorenzo. Las comunidades en los condados de St. Lawrence, Jefferson y Franklin dependían en gran medida del combustible importado desde Quebec y Ontario. Cuando Alberta redujo sus exportaciones, esas localidades se convirtieron en puntos críticos de escasez en cuestión de días. Muchas estaciones de servicio cerraron sus puertas o limitaron sus horarios para conservar el poco combustible disponible. En zonas rurales, los residentes viajaban hasta 50 o 60 kilómetros para encontrar estaciones abiertas, lo que incrementó considerablemente los costos de transporte y producción para agricultores y empresas. Los efectos se hicieron sentir rápidamente en la vida cotidiana. Antes del amanecer, largas filas se extendían en Watertown y Plattsburgh, mientras las familias intentaban abastecerse antes de que las estaciones impusieran límites de 8 a 10 galones por persona. Los vehículos de emergencia recibieron prioridad, mientras los operadores de transporte público reducían rutas y las empresas de carga ajustaban sus horarios. Los precios se dispararon más de un 30% en una semana, con un promedio que superó los $5 por galón, y en las ciudades fronterizas, los costos alcanzaron entre $5 con $35 con 50, niveles no vistos en años. Minnesota, ubicada en el corazón del Medio Oeste y conectada con Alberta a través de Manitoba y Ontario, también fue golpeada con fuerza similar. La dependencia del crudo canadiense provocó que la escasez llegara en cuestión de días. En Minneapolis, grandes cadenas como BP, Holiday y Speedway limitaron las ventas a entre 10 y 12 galones por cliente, tratando de estirar sus reservas. En Duluth, ciudad portuaria a orillas del lago Superior, las autoridades locales implementaron un sistema rotativo de suministro, permitiendo que los vecindarios accedieran al combustible solo en horarios específicos. Ya a las 5 de la mañana se formaban largas filas de vehículos, mientras los conductores buscaban llenar sus tanques antes de que se agotaran las raciones. Los precios reaccionaron con rapidez alarmante, aumentando más de un 25% en tan solo una semana. El promedio estatal se acercó a los $5, mientras que en las zonas rurales y suburbanas los precios superaron los $5 con 20 centavos. Las familias ajustaron sus rutinas diarias, agrupando diligencias y optando por el trabajo remoto para reducir traslados. Las empresas de transporte y servicios de entrega reportaron incrementos en sus costos operativos de entre 30 y 40%. Por último, los agricultores de los condados de Stearns y Nobles enfrentaron el desafío más complejo, luchando por conseguir el combustible necesario para sus tractores y secadoras de grano. Con la temporada de cosecha avanzando, muchos corren el riesgo de perder cultivos enteros. El gobernador de Minnesota hizo un llamado a la población para que ahorre combustible únicamente para actividades esenciales, al mismo tiempo que inició negociaciones para asegurar suministros alternativos provenientes de la costa del Golfo. Sin embargo, los especialistas advirtieron que los precios permanecerán elevados durante varias semanas y que, sin el flujo de combustible canadiense, el estado podría enfrentar una crisis prolongada que afectaría desde las actividades agrícolas hasta el transporte de mercancías y las rutinas cotidianas en los hogares. Por otro lado, Dakota del Norte, reconocida por sus propios yacimientos petrolíferos en la cuenca de Williston, podría parecer más resistente ante un conflicto energético. No obstante, gran parte del crudo producido en el estado se exporta, mientras que el consumo de combustible refinado depende en gran medida de las refinerías de Alberta y de los Grandes Lagos. Apenas 48 horas después de la reducción en las exportaciones, las estaciones de servicio en Minot y Williston implementaron un sistema de racionamiento, limitando el suministro a 10 galones por vehículo. Las estaciones de los pueblos pequeños cerraron al mediodía debido a la falta de entregas. En tan solo 3 días, el precio promedio subió desde $3 con 85 centavos hasta $4 con 45 centavos por galón. Para los agricultores de Dakota del Norte, el momento no podría haber sido peor. Con la cosecha de trigo, soja y canola en marcha, la maquinaria permaneció inactiva debido a la escasez de diésel. Las empresas de transporte que llevaban el crudo desde los sitios de extracción hasta las refinerías enfrentaron retrasos costosos que repercutieron en toda la cadena energética. Los operadores de carga que cubren rutas hacia Minnesota y Montana reportaron un aumento superior al 25% en sus gastos de combustible. En la frontera con Canadá, las largas filas para cargar combustible se convirtieron en algo habitual, mientras que en zonas aisladas surgió un mercado negro que cobraba un 30% más que las tarifas oficiales. Ante esta situación, el gobierno estatal flexibilizó las normativas de transporte, permitiendo que los camiones cisterna operaran sin las restricciones habituales en las horas de conducción. El gobernador Doug Burgum solicitó a Washington que se activaran las reservas federales para brindar alivio inmediato a los estados fronterizos.
Montana es una tierra de vastas distancias, donde el combustible no es un lujo, sino una necesidad vital. Las comunidades están separadas por cientos de millas de carretera y las granjas, ranchos y rutas de transporte del estado dependen de suministros constantes provenientes del otro lado de la frontera. Cuando Alberta redujo las exportaciones de petróleo hacia Estados Unidos, la frágil red de Montana colapsó casi de inmediato. En ciudades como Billings, Great Falls y Helena se formaban largas filas de vehículos desde antes del amanecer, mientras los conductores esperaban horas para recibir solo 8 o 10 galones de combustible. En localidades del oeste como Kalispell y Missoula, las bombas se agotaron por completo y las estaciones cerraron sus puertas. Los camioneros que recorrían largas distancias entre Washington, Idaho y Dakota del Norte no encontraron dónde reabastecerse y los productos refrigerados comenzaron a acumularse en almacenes sin posibilidad de ser distribuidos. Los operadores de cámaras frigoríficas alertaron sobre pérdidas crecientes, ya que la carne, frutas y productos lácteos se estropeaban en los depósitos, mientras pequeñas empresas de transporte cerraban operaciones para evitar endeudarse aún más ante el aumento de los costos de combustible. Los agricultores que necesitaban diésel para tractores, sistemas de riego y camiones de reparto se vieron obligados a reducir sus actividades en plena temporada de cultivo. En cuestión de días, los precios en los supermercados comenzaron a subir debido al incremento en los costos del transporte en todo el estado. Para los pueblos rurales más aislados, con solo unas pocas estaciones de servicio, el impacto fue aún más severo. Comunidades enteras quedaron desconectadas de los suministros habituales, obligando a sus habitantes a viajar largas horas en busca de gasolina. Las autoridades estatales actuaron rápidamente para priorizar los servicios esenciales, destinando las reservas limitadas a ambulancias, hospitales y unidades de bomberos. En Vermont, la crisis también se sintió con gran intensidad. A pesar de su tamaño y población reducidos, el estado, ubicado junto a la frontera canadiense, depende casi en su totalidad de Quebec y Nueva York para su abastecimiento de combustible, desde el diésel para las granjas lecheras hasta el aceite calefactor, que mantiene los hogares cálidos durante los largos inviernos. En menos de una semana tras la reducción de exportaciones de Alberta, las importaciones cayeron en más de un 40%. Los depósitos de almacenamiento en Burlington y Montpelier han alertado que apenas les queda un suministro suficiente para poco más de 10 días. En todo el estado, las estaciones de servicio han implementado límites estrictos en la cantidad de combustible que cada cliente puede adquirir, mientras que las filas se extienden por los vecindarios debido al aumento vertiginoso de los precios, que casi alcanzan los $6 por galón, marcando un récord histórico para Vermont. El aceite para calefacción, un recurso esencial para los hogares, experimentó un incremento superior al 30% casi de la noche a la mañana, generando preocupaciones sobre costos insoportables en los meses venideros. El sector agrícola, pieza clave en la identidad y economía de Vermont, fue uno de los primeros en sufrir las consecuencias. Las granjas lecheras de los condados de Addison y Franklin enfrentan dificultades para mantener sus camiones con combustible necesario para la recolección diaria de leche. Las plantas de procesamiento en Montpelier han reducido sus turnos debido a la disminución de los envíos, mientras que algunos productores de jarabe de arce han tenido que detener completamente su producción, incapaces de afrontar los elevados gastos energéticos. Lo que comenzó como una disputa arancelaria se ha convertido en una emergencia nacional. Los gobernadores están haciendo llamados urgentes para obtener ayuda. Las reservas de emergencia se están agotando rápidamente y se están realizando esfuerzos desesperados para adquirir combustible extranjero. Sin embargo, ninguna de estas soluciones temporales puede sustituir el flujo constante que solía garantizar el petróleo canadiense. Si el conflicto se prolonga, los precios podrían superar los máximos históricos, las cadenas de suministro podrían paralizarse y la economía podría enfrentarse a una tormenta sin una salida clara. Los expertos advierten que la cuenta regresiva ya ha comenzado y que el tiempo es limitado. Entonces, ¿hasta qué punto puede extenderse esta crisis? ¿Y qué implicaría si la escasez de combustible se convirtiera en la nueva norma? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido.